Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Vamos a ver el tema de reducción de ángulos de esta sesión 14. En esta sesión 14 también compromete otros temas como la ley de senos y cosenos y también las ecuaciones trigonométricas. Vemos para empezar este tema una situación problemática donde nos hablan de medir la distancia entre dos puntos. Eh, No podríamos decir o desde ya ir comentándoles que en esta semana 14 vamos a resolver cualquier tipo de triángulo, encontrar la dimensión de los lados, ¿no? Por ahí va el ejemplo donde nosotros vamos a buscar las medidas entre dos puntos. ¿Cómo crees que un topógrafo puede aproximar la longitud BC de un pantano con ayuda de un teodolito y una cinta métrica? Entonces no podemos responder esto al finalizar la sesión. El logro correspondiente a esta clase es: al finalizar la sesión el estudiante será capaz de resolver problemas vinculados a su entorno, aplicando los casos de reducción al primer cuadrante, ley de senos y cosenos y ecuaciones trigonométricas, permitiendo al estudiante incrementar su nivel de análisis y síntesis para aplicarlo en situaciones diversas. Entonces acá, por ejemplo, mira, aplicando casos de reducción al primer cuadrante, ley de senos y cosenos y ecuaciones trigonométricas. Cuenta, de manera puntual podríamos decir que ahí vamos a enfocarnos en nuestra semana. Esto sería el contenido. Nosotros vamos a enfocarnos en la reducción de ángulos al primer cuadrante. También vamos a hablar posteriormente acerca de la ley de senos y cosenos y así como también las ecuaciones trigonométricas. A ver, vamos a tocar esta primera parte de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. ¿No? Ahí observamos el ángulo teta, es un ángulo en posición normal. Y si conocemos las coordenadas, ¿no? El del eje X y el eje Y, abscisa y ordenada también le llamamos. Entonces nosotros podemos describir todas las razones trigonométricas, las razones y sus respectivas corrazones. Por ejemplo, vamos a utilizar mm, algún ángulo, podríamos decir eso. No podemos conocer el ángulo, solamente le damos algún valor cualquiera, z, pero voy a establecer un punto, que el punto sea -3, 5. Recordemos que si queremos analizar nosotros, si queremos analizar eh, las razones trigonométricas, no solamente necesitamos conocer a estos dos ejes coordenados, sino también necesitamos a R. R, ¿no? Para estos casos, recuerda que es una hipotenusa y simplemente sería la suma de los cuadrados. Para este ejemplo, la suma de los cuadrados, voy a corregir esto para que los valores sean enteros. Esto va a ser 4, entonces la suma de los cuadrados debería ser 5. Y usted ya puede empezar a buscar todas las razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno del ángulo, ¿quién sería? Ordenada, que sería 4, entre el radio vector, que sería 5. El coseno del ángulo. El coseno del ángulo sería abscisa menos 3 quintos. Tangente del ángulo. Tangente del ángulo es ordenada, en este caso es 4, entre abscisa, que es -3. Ahora, el signo podemos colocarlo delante de la fracción, no hay ningún problema. A partir de ello, nosotros sabemos que si conocemos a los tres primeros, ya luego las corrazones trigonométricas simplemente sería la inversa, o si quieres utilizamos la definición abscisa entre ordenada, la inversa. Por ejemplo, acá podemos establecer la cotangente
abscisa sobre ordenada, menos 3 cuartos, o la inversa de él, secante, menos 5 tercios, radio vector sobre abscisa, y cosecante, que sería 5 cuartos. Entonces ahí estamos observando las razones trigonométricas y sus respectivas corrazones. Puedes estar ubicado este punto en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. En cualquiera de esos dos cuadrantes va a estar ubicado dicho punto. Entonces, hemos recordado un poquito acerca de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Con respecto a los signos, básicamente vamos a utilizar lo que hemos visto en el caso anterior. Hemos utilizado, miren acá, en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante todos son positivos, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre en el segundo cuadrante? Si usted observa, mire, si usted toma un punto, acá tenemos A sobre B. Entendemos que A es un número negativo porque está en el eje de los negativos, del eje X, y B es un número positivo porque está en el eje positivo del eje Y. Si nosotros buscamos el seno, ya ahora sí le voy a definir un ángulo cualquiera, un ángulo teta, el seno del ángulo teta, entonces R, obviamente R es una raíz cuadrada, es un número siempre positivo. El seno es un número positivo entre el radio que es positivo, es decir, el seno va a ser positivo. El coseno. El coseno, para nosotros en el problema nos dice, ¿no es cierto? Abscisa, pero la abscisa es negativa. Es negativo. El radio vector siempre es positivo porque es la raíz cuadrada. Es decir, el coseno tendría que ser negativo. Luego tendríamos seno, coseno, tangente. Tangente es ordenada, es decir, B positivo entre abscisa, negativo. Entonces acá también tenemos, mira, negativo. ¿Quiénes van a salirme positivo? El seno y la cosecante. Es decir, la cotangente también me va a salir negativo. La secante también me va a salir negativo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la cotangente, por ejemplo, simplemente es el inverso. Es decir, la fracción se invierte. Si la fracción se invierte, sigue siendo negativo. El coseno lo mismo. También sabemos que es el inverso, el recíproco. Entonces, si ese recíproco se invierte, el resultado sigue siendo negativo. Y ahí es donde observamos a la cosecante, donde en la cosecante, como ambos son positivos, si tú inviertes, sigue siendo positivo. Y es por eso que tenemos ¿no? la razón, el seno y cosecante, que sería positivo. El mismo análisis se puede hacer para la tangente y para el tercer cuadrante, porque en el tercer cuadrante es lo que ocurre. Tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Es por eso que ahí la tangente y la cotangente, solamente ellos son positivos. En el cuarto cuadrante, solamente ellos son positivos. Las otras razones trigonométricas van a ser negativas. Muy bien, entonces de acuerdo a esto vamos a tener que recordar porque es lo que vamos a utilizar nosotros en este momento. Bueno, entonces acá, continuando, vamos a buscar ahora sí la reducción al primer cuadrante. Vamos a tener ángulos en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante,
Entonces, pero lo que nosotros queremos es analizar ángulos en el primer cuadrante. Eso es lo que estamos buscando. Es decir, ángulos agudos le llamamos. Simplemente queremos analizar estos ángulos. Eso es lo que queremos analizar, nada más. Entonces, si queremos analizar estos casos, vamos a... Bueno, hay una observación, no dice si alfa es un ángulo en posición normal, su ángulo de referencia o es el menor ángulo formado, ¿no? El lado final de alfa con el semieje X. Cuando hablamos del semieje X, recuerda que estamos hablando para el ángulo de 180 y en este caso para el ángulo de 360. Si nosotros vamos a analizar esta situación de la siguiente manera. Vamos a poner acá, miren, vamos a poner, eh, claro, un ángulo en el segundo cuadrante. Se nos ocurre, por ejemplo, en el segundo cuadrante, el ángulo de 120. 120 grados. Entonces, miren, lo vamos a analizar de la siguiente forma. Supongamos que quiero encontrar el seno de 120. Si nosotros queremos hallar el seno de 120, queremos ver, justamente llevarlo al primer cuadrante, reducción al primer cuadrante, por eso se llama. Lo primero que debemos observar es en qué cuadrante está este ángulo. Le podemos decir que 120 pertenece al segundo cuadrante. Y si 120 pertenece al segundo cuadrante, entonces el seno de 120 tendría que ser un número negativo. Eso hay que tener en cuenta, eso es lo que hay que tener en cuenta para la solución. Entonces, primero observamos en qué cuadrante está, luego observamos si es positivo o negativo y finalmente hacemos la reducción. Y mire, justamente ahí aplicamos una condición que nos dice, ¿no? Si nosotros a este ángulo 120 lo podemos representar como 180 menos 60. Entonces, como es 180 menos 60, usted puede establecer lo siguiente. El seno de 120 es igual a seno de 60. Es decir, la misma razón trigonométrica. Eso es lo que vamos a establecer. Ahora, claro, muchos diremos, a ver un momento, solamente lo puedo analizar con 180, por supuesto que no. Ese 180 es debido a que usted ha utilizado, ¿no? Acá dice, a ver, este ángulo de acá, el ángulo que forma con 180, que sería 60 grados. Pero nosotros podríamos analizar también este otro ángulo, que forma con 90 grados. Entonces, ¿cómo podríamos analizar ahora este otro ángulo? Podríamos decir, entonces para 120 sería 90 más 30. Entonces acá, este número 120, podemos representarlo como 90 más 30. Entonces quiere decir que el ángulo de 120, seno de 120, se puede representar, pero esta vez va a ser con una corrazón, con el coseno de 30. Listo. ¿Qué es lo que podemos empezar a notar acá? Lo que podemos empezar a notar es que si analizamos, miren, si analizamos con 180, nos bota el seno de 60. Y si analizamos con 90,
nos va a botar coseno de 30. Es por eso que acá buscamos, ¿no?, una reducción de la siguiente manera. Podemos decir acá. ¿Sí? Otro ejemplo en todo caso. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner, ¿sí?, en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Y voy a pedir un ángulo, ¿no? Justamente podemos establecer el ángulo de 217. Pues nuevamente acá podemos decir, bueno, lo podemos analizar con 180 grados y seguramente alguien por ahí dirá, no, podemos también analizarlo con 270. Miren lo que voy a escribir acá. Si quiero seguir analizando al seno de 217, seno de 217, entonces, claro, acá rápidamente usted dice, primero podemos notar que el ángulo 217 pertenece al tercer cuadrante. Y él pertenece al tercer cuadrante, son cuadrantes ellos, entonces el signo para la función seno, el seno de 120 tiene un signo negativo. Disculpen, un lapsus acá, miren, disculpen. Acá el signo positivo en el segundo cuadrante. Habíamos comentado desde un inicio, ¿no? Justamente cuando estuvimos analizando el seno en el segundo cuadrante es positivo, es por eso que acá no le he cambiado. Sigue siendo seno de 60. Entonces, acá en el tercer cuadrante sí es negativo. Acá en el tercer cuadrante sí es negativo. Un poquito retrocediendo acá, recuerden que si nosotros analizamos 60 grados, esto es 2, esto es 1, y, raíz de 3, disculpen, y esto es 1. El seno es 60 y buscamos la solución para el seno de 60. ¿Qué es el seno de 60? A ver, ¿quién nos ayuda? Seno de 60, raíz de 3 sobre 2. ¿Y quién es el coseno de 30? Esto es 30, ¿no? Coseno de 30 es cateto adyacente, raíz de 3 sobre 2. A eso me refiero de que nosotros podemos encontrar tanto con la misma razón trigonométrica o con la corrazón, se va a llegar al mismo resultado, a resultados idénticos. A eso se va a llegar. Bueno, estamos ahora ya en el segundo cuadrante, es otro ejemplo que estamos aplicando. Y acá estamos observando que el seno es un valor negativo. El tercer procedimiento, el tercer paso, ya justamente coincide indicar este número 217, este número 217 lo podemos representar utilizando el ángulo de 180. Es que sería 180 más, para nosotros sería más 37. Entonces usted puede indicar el seno de 217, pero como el seno es negativo, colocamos menos seno de 37. ¿Se da cuenta? Si utilizamos, acá justamente es lo que queremos indicar, 180, lo voy a analizar con su respectiva razón. Claro, el ángulo negativo, obviamente, ¿no? Acá podemos establecer lo siguiente, ¿no? Sería menos 3 quintos. De manera similar, podemos establecer ahora la relación para ese mismo número 217, pero esta vez indicando que el número 217 sería 270 menos 53. Por lo tanto,
el seno de 217, recuerde que lo puedes colocar ahora como el coseno, tiene un ángulo negativo obviamente, el coseno de 53. Si tú buscas en tus triángulos notables, recuerda que ahí lo hemos definido también como 3/5. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen ahora de algunas características observadas. Bueno, acá no nos olvidemos, acá es 270 y el 270 sale con menos coseno. En ambos casos se obtiene el mismo resultado. Claro, en uno de ellos hemos analizado este ángulo, que es 37, y en otro de ellos se ha analizado este otro ángulo, que es 53. Eso es lo que estamos analizando con respecto a la reducción al primer cuadrante. 180, 180, le podemos estar restando o le podemos estar sumando. O también lo mismo con 360. Ahora, como estamos considerando ángulos menores de una vuelta, 360 menos la razón trigonométrica. ¿Qué ocurre cuando es 180 o 360? Dependiendo del signo de la razón trigonométrica, vamos a obtener la misma razón trigonométrica, ¿no? Justamente de la función. Por ejemplo, algo más concreto. Si queremos analizar seno de 200, usted dice, a ver, 200, ¿en qué cuadrante está? Fácilmente usted puede identificar este ejercicio. 200 está en el tercer cuadrante. El número 200 está en el tercer cuadrante. Entonces acá podemos decir que el seno de 200 es 180 más 20. Entonces sería seno de 20. Y de manera similar, ese número 180, ahora, perdón, habíamos analizado que también podríamos observar con 90, ¿no? Puede ser 90 menos θ. También, porque recuerden que podemos analizarlo de esa manera. 90 más θ podría ser 270 menos θ, o podría ser 270 más θ. Entonces acá usted rápidamente debe indicar que acá, dependiendo, el signo va a depender de la razón trigonométrica en qué cuadrante está, para establecer que en estos casos, con estos ángulos, se analiza la corrazón, es decir, coseno, cotangente, cosecante. Por ejemplo, usted dice, a ver, con 180 o con 360, razón trigonométrica. Con 90 o con 270, ¿qué cosa establecemos? O razón trigonométrica. Utilizo el mismo ejemplo, el seno de 120. Entonces, si queremos analizar el seno de 120, perdón, de 200 que estamos viendo acá, el seno de 200, entonces otra vez podemos indicar el ángulo de 200, podemos analizarlo de la siguiente manera, ¿no? Claro, dice, a ver, si utilizo a este lado sería 180, pero no voy a analizar a 180, sino voy a analizarlo por este otro lado. Justamente acá he utilizado este ángulo, pero acá voy a utilizar este ángulo. Entonces, el seno de 200, si utilizo a 270,
Acá estamos utilizando a 180. 180 más 20. Ahí está. 180 más 20. Entonces, cuando es 180, la misma razón trigonométrica. Pero cuando es 270, claro, ahí sería. ¿Cuánto me da? Para que me dé 200 sería 70. Entonces sería. Pero en este caso, cuando es 270 sería su corrazón. Coseno de 70. Nos falta algo. Algo que no hemos agregado. A ver ustedes qué dicen. ¿Qué nos falta? Claro, analizar el signo. El coseno en el tercer cuadrante es el seno en el tercer cuadrante. Ojo, estamos hablando de la función seno, de la razón trigonométrica seno. En el tercer cuadrante es negativo. Se lo puede hallar con ángulo de 20 grados o lo puede hallar con el ángulo de 70 grados, dependiendo cómo lo quiera enfocar. Eso es lo que necesitábamos analizar. Nada más. Sí, entonces, no se olviden, ya como un resumen, podríamos verlo de ese modo. Ahí también aparece el resumen, justamente. Claro, si alguien nos dice, por ejemplo, acá, ¿quién sería el seno de 90? No, disculpen, vamos a cambiar acá. El seno de 50, vamos a llamar. Entonces acá yo lo puedo poner como su corrazón. Recuerda, 90 menos un ángulo se puede definir como su corrazón trigonométrica. ¿Quién es la corrazón? Coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de 40. La corrazón trigonométrica. Acá, no, por ejemplo, es un ángulo en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. Si lo analizamos con 180 grados, sería 180 más 45, 225. Por eso la tangente es igual a la tangente de 45. El signo es positivo porque bueno, acá en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Pero alguien podría decir, bueno, yo lo puedo analizar de otro modo, no necesariamente así. Podríamos analizarlo con quién, con 270. En el caso de que usted analice con 270, ¿cuál es el ángulo? El ángulo es, miren, pero acá como es 45, también podríamos analizarlo con la cotangente de 45. No hay ningún problema porque nosotros sabemos que el resultado acá es 1. De manera similar, acá, ¿no? Esto sigue en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante. Podemos analizar acá también, mira, en el cuarto cuadrante. Y acá nosotros observamos. Acá se está analizando con el ángulo de 360. 360. Claro, 37, 360. Eso es lo que nos estamos observando. Acá sería la corrazón, la misma, ¿no? La misma razón trigonométrica. Cotangente con tangente, la misma razón trigonométrica, porque estoy analizando con 360 grados. Ahora, en el problema podríamos haber analizado con 270. Si analizamos con 270, entonces establecemos quién sería el 53. Esa sería la corrazón. ¿Quién es la corrazón de la cotangente? Bueno, sería la menos acá. Menos tangente de 53. ¿Se dan cuenta? Pueden utilizar ustedes la otra, la corrazón. No necesariamente la misma razón trigonométrica. Y acá creo que todos ya rápidamente establecemos, ¿no? Muy bien, acá es fácil. Con 360, sí, va a ser la misma razón trigonométrica, pero podemos buscar nosotros otra razón con 270. Entonces, ¿quién debería ser este ángulo? A ver, 60. Claro, porque la suma me da 330. Entonces, podríamos indicar, como acá estoy hablando del coseno, el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces acá podríamos decir el seno de 60. Usted puede buscar cualquiera de las dos. Obviamente siempre busque
¿no? Que sea más rápida. Muy bien, avanzamos entonces acá en este punto y podríamos decir acá cuando los ángulos son mayores de una vuelta. Cuando ya el ángulo es mayor que una vuelta, no es nada complicado porque usted puede establecer lo siguiente, usted puede decir, miren, fácil, ¿qué hacemos? Este número 840 lo dividimos entre 360. Buscamos múltiplos de 360. Eso es lo que vamos a hacer, la división, ¿no? Entonces usted dice, ¿cuánto sería la división de dos? Bueno, busquemos, ¿no? Para el cociente, porque no es exacta. Debería ser el número 2. Acá, cociente 2. Y al hacer la multiplicación, entonces todos sabemos que 360 por 2 nos queda 720. En la diferencia, entonces estaría quedando 120. Acá indicamos, este 120 justamente es lo que me va a quedar para esta función. Entonces, en vez de colocar seno de 840, simplemente colocamos seno de 120. ¿Se dan cuenta? Sí, de frente nada más. Ahora, usted este seno de 120 puede reducir, ¿no? Al primer cuadrante. Recuerden, podríamos utilizar 180 menos 60 para seguir trabajando con la misma razón trigonométrica. Es decir, podríamos establecer seno de 60. ¿No? Eso es lo que podríamos estar, seno de 60. Ahora, lo mismo debería ocurrir entonces con la tangente de 2655. Nuevamente, entonces a este número 2655, otra vez buscamos un múltiplo con respecto a 360. En la división, nuevamente procedemos a realizar la división, buscamos el cociente de dividir 2655 entre 360. La división no es exacta. Y acá vamos a colocar que 7. Entonces procedemos con la multiplicación. 360 por 7. Usted va a multiplicar y nos debería quedar 2520. En la resta nos queda 135. Y otra vez esto es equivalente a analizar justamente la tangente de 2655. En vez de colocar tangente de 2655, colocamos tangente de 135 grados. Pero recordemos que tangente de 135 grados, esto es como establecer 180 menos 135. Para mí sería 45. Pero 180 menos 135, esto está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿cómo es la tangente? La tangente es negativa. ¿Listo? Creo que con eso ya podemos terminar el problema. No es más, si usted conoce las razones métricas. Acá tenemos dos triángulos notables que debemos utilizar. El triángulo notable de 60, de 30 y 60, y el triángulo notable de 45. Listo. Entonces, en ambos casos, dice si esto es 60, recordando este triángulo notable, esto es 2 raíz de 3 y esto es 1. En el caso de 45, esto era una raíz de 2 y esto era 1. ¿No? Bueno, no colocamos la constante porque en la razón trigonométrica las constantes se van a simplificar.
Entonces, para buscar acá el seno de 60, cateto opuesto, raíz de 3 entre hipotenusa sobre 2, menos, porque es el valor que se está asignando, la tangente de 45, nosotros sabemos que es 1. Bueno, hasta ahí estamos abarcando esta parte de métodos para poder reducir el ángulo. ¿Ok? Bueno, también como para ir comentando y cerrando esta parte, recordemos que si son razones trigonométricas de ángulos negativos, acá hay que recordar esta relación nada más. Notarás que los únicos casos donde ese negativo se absorbe es en el coseno y secante. Solamente ahí. Solamente en esos dos casos el signo se puede decir que se absorbe. En los demás casos el signo sale. Por ejemplo, acá seno de menos 150. Sale el signo y analizamos a seno de 150. Tangente de menos de 120. Entonces tangente, también el signo sale y tendríamos que analizar a la tangente de 120. Pero si por ahí tuviéramos coseno de menos 130, entonces ¿qué hice? Bueno, en el caso del coseno, simplemente el signo se absorbe y quedaría coseno de 130. Entonces acá ya para los signos, simplemente trabajamos con esta regla. Recuerda, el coseno y la secante, que es uno es recíproco del otro, el signo básicamente se absorbe. Bueno chicos, nos estamos viendo en un siguiente video. Eso es todo por el momento. Nos vemos.